Hola, mi nombre es Nitzalit Rosales García y en esta oportunidad vamos a estudiar todo lo relacionado con los principios del derecho probatorio, el cual no son más sino son todos aquellos que tienen participación dentro del proceso y a su vez dentro del procedimiento. Todos estos principios que participan dentro del derecho probatorio además tienen su inicio o tienen su aparición por la adopción de un nuevo régimen, tanto en la actividad procesal como en la adopción de un nuevo procedimiento oral, que viene siendo la oralidad, y por medio de las audiencias, mediante los nuevos códigos o las codificaciones más modernas. De acuerdo al autor Davis Echandía, entonces entendemos que dentro de los principios del derecho probatorio se encuentran 4, el cual tenemos en primer lugar el principio de lealtad, probidad y veracidad. Es aquel que establece el hecho que es deber fundamental y primordial tanto de las partes como de los asistentes, como de todas aquellas personas, jurados y jueces que participan dentro de esa actividad procesal, mantener un deber en cuanto al respeto tanto a la dignidad, tanto a la justicia, como también a la lealtad, a la probidad y veracidad que deben emprender dentro de ese procedimiento jurídico. En segundo lugar encontramos el principio de contradicción. Este principio establece el hecho de que existe la posibilidad de que la parte contra quien se está oponiendo esa prueba pueda oponerse ante esa prueba, es decir, que esas pruebas puedan ser contradictorias, puedan oponerse o puedan presentarse ambigüedades en contra de esa que ya está allí, porque de eso se trata una prueba, la necesidad que posteriormente vamos a estudiar, la necesidad de estudiarse, de probarse. En tercer lugar encontramos el principio de inmediación y dirección del juez, que no es más sino la jurisdicción que debe emprender el juez para tomar una decisión inmediata y directrices inmediatos en cuanto a ese procedimiento, en cuanto a esa actividad judicial en el momento, en pro de sus funciones, en pro de las leyes y los reglamentos que a él lo regulan, pero también en pro de varios principios como idoneidad, justicia, equidad, lealtad, honestidad, sinceridad, pero sobre todo ética profesional, manteniendo siempre lo que es la imparcialidad y la independencia en pro del bien común y de la justicia de todos los que están allí en ese acto. Y finalmente encontramos el principio de publicidad, que como su palabra bien lo indica, no tiene otra cosa sino simplemente el hecho de poder publicar ese procedimiento jurídico, ese proceso judicial o esa actividad judicial cuando le sea conveniente, o en todo caso cuando sea el juez el que se encargue de apreciarlo o de pedirlo o solicitarlo. Asimismo, como encontramos este autor, también podemos encontrar otros autores que plantean varios principios, el cual son: en primer lugar encontramos el principio de la necesidad de la prueba y por ende de la prohibición del juez de aplicar un conocimiento privado a los hechos que se ubiquen dentro de esa prueba. Aquí vamos a hacer un preámbulo, vamos a hacer énfasis en él. ¿Por qué? Porque encontramos que toda prueba que se presenta dentro de una actividad procesal es necesaria. Es necesaria, ¿por qué? Porque si no hay prueba, no hay veracidad. Y si no hay prueba, no hay lealtad. Si no hay prueba, no hay honestidad. Y por ende, ese procedimiento judicial sería ilícito, sería inválido, sería inconforme con todo lo planteado en nuestras leyes. Por lo tanto, existe la necesidad de que esa prueba se pueda probar, valga la redundancia, y que asimismo esa prueba sea contradictoria. Cuando hay prueba, hay una duda, y cuando hay duda, necesitamos probarla. Asimismo, este principio lo que plantea es que dentro de esa actividad procesal no existe cavidad para una prueba o para una pieza que no esté dentro del expediente. Es decir, que aquellas pruebas que no están en el expediente no existen en el mundo, y por tanto no es aceptable, no es admitible el hecho de que exista una prueba que el juez pueda aplicar mediante su conocimiento privado o personal, porque aquí vamos a plantear los principios de acuerdo al autor que ya mencionamos anteriormente: principio de lealtad, principio de veracidad, de contradicción y de inmediación. Aquí el juez no habla por hablar, ni opina por opinar lo que él pueda parecer que le sea conveniente, sino aquí el juez tiene que opinar en base al expediente que ya está descrito.
En segundo lugar, encontramos el principio de unidad, el cual establece el hecho de que no se debe presentar una sola prueba, sino varias en conjunto, en unidad, en universal, en plural. Es decir, encontramos el autor Parra Quijano, el cual plantea la misma ideología, la misma teoría. ¿Por qué? Porque es más fácil poder estudiar una prueba en conjunto que una prueba individual o en singular. Y en nuestro derecho actualmente se mantiene el hecho de que la valoración de las pruebas debe ser apreciada o debe ser aceptada o debe ser estudiada en conjunto, en unión, no una sola. También existen aquellos casos en donde presentamos una prueba sola, única y exclusivamente, y hay duda, hay inquietud, hay algo que no vemos bien, o no hay veracidad, o no hay lealtad, o hay algo que no es honesto o que no está sincero. Por lo que al presentar varias pruebas en conjunto, lo que una me dé duda, las otras me pueden dar respuesta, o las otras me pueden ayudar para poder armar una sola teoría. En tercer lugar, encontramos el principio de la adquisición procesal o de la comunidad de la prueba. Este principio establece simplemente que la prueba, dentro de la actividad procesal, la prueba ya no va a ser de una de las partes, ni mucho menos del juez de oficio, sino va a ser propiedad o va a formar parte del proceso como tal. Aun cuando una de las partes o como el juez de oficio lo solicite, esta no va a poder ser cedida para ellos, ni mucho menos las partes se pueden retractar o pueden omitir todo lo que en las pruebas ya están descritos. Ya las pruebas pasan a ser adquisición procesal y por ende pasan a ser comunidad de la misma, del mismo desarrollo, del mismo procedimiento que allí se está estableciendo. Asimismo, encontramos que este principio está basado bajo los principios de lealtad y de buena fe que anteriormente estudiamos y estableciendo que la prueba le pertenece siempre al proceso, no a más nadie. Seguidamente encontramos el principio de la naturalidad, espontaneidad y licitud de la prueba y el respeto hacia la persona humana. Tal como lo decimos, no tiene otra explicación. Volvemos y mencionamos al autor Davis Echandía, el cual establece que consiste en el rechazo de todo aquello que no va conforme a lo legal, conforme a la ley, conforme a nuestro derecho. Por lo tanto, ilícito es aquello que va en contra del bien común, de la seguridad jurídica, de la justicia social, de las buenas costumbres, de la buena fe, de la ciudadanía como tal. Por lo tanto, en este principio estamos hablando que se rechazan las pruebas ilícitas, aquellas pruebas que se encargan de violar tanto los derechos humanos como también los derechos de la persona humana, como también las garantías del debido proceso y las garantías de la defensa en juicio. Y finalmente, ya para concluir, conseguimos el principio de la evaluación o aplicación. Este principio también se da como uno de los más principales o de los más importantes que se presentan dentro del derecho probatorio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a regular o vamos a unir lo que es el principio de inmediación y dirección del juez conjunto con el principio de la necesidad de la prueba. ¿Por qué? Porque aquí el juez va a favor de su jurisdicción y para poder él evaluar o poder aplicar una decisión conforme a las pruebas que están allí precedentes, él debe implementar un razonamiento lógico y asimismo debe establecer nuevas experiencias o todas sus experiencias que él procede para poder emplear una nueva decisión. Vuelvo y uno con todo lo anteriormente expuesto en pro del buen común, en pro de la justicia social, en pro de la seguridad jurídica, en pro de la idoneidad, de la naturalización, de la sinceridad, de la honestidad, de la lealtad y todo en base del bienestar de la persona. Muchas gracias.